Alejandro Rúa está en línea, un gran abogado y que además sabe mucho y está con muchas cosas, así que por eso queríamos hablar con él. Alejandro, muy buenas tardes. Aquí estamos en la mesa con Rodrigo Pozo, con Emilce Garzón, con la China Osorio, con el Tano Facenda y Camilo García, quien te saluda. ¿Cómo va? Hola Camilo, hola a todos. Bueno, contanos un poquito este pedido de remover a Casal y bueno, los últimos movimientos que estás llevando adelante, Alejandro. Sí, mira, el jueves y viernes de la semana pasada hubo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una audiencia pública, que es la última antes de que la Corte resuelva condenar al Estado argentino por el caso AMIA, no solo por la falta de prevención del atentado y la afectación de las vidas de los que allí murieron, sino por la falta de justicia, y no solo por la falta de justicia a propósito de quizás errores de la investigación, sino a propósito del deliberado encubrimiento por parte del Estado argentino de lo que allí pasó. En el marco de esa audiencia, donde el Estado argentino reconoció ya su responsabilidad, por eso se anticipa que la resolución de la Corte va a ser absolutamente condenatoria, se escucharon nuevamente las voces de las víctimas del atentado, reclamando la permanencia de la falta de impulso de la investigación y del destrato respecto de ellos, no solo ya a propósito de lo que conocemos que ocurrió con Galeano, con los fiscales Mullen y Barbacchi en los 90, sino hasta la fecha, y repudiando de una manera muy clara el mal desempeño del actual titular de la UFIAMIA, que fue designado por el procurador Casal, al que en reiteradas ocasiones las víctimas le han hecho saber de ese mal desempeño y de la necesidad de removerlo, sin suerte. Ese es el sentido de mi presentación, porque en la audiencia del viernes pasado, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras el reconocimiento de responsabilidad estatal del Estado, dijo que era urgente que se revisara la integración de su unidad fiscal para poner allí recursos que fueran, por un lado, de mayor confianza de las víctimas y por otro lado, titulares dispuestos a avanzar en la investigación del atentado. Entonces, el escrito que yo presenté tenía que ver con esto. Ahí mismo en la audiencia, el presidente de la Corte, advertido ya del resultado perdidoso para nuestro país que va a tener esa sentencia, instó al Estado a no esperar que ellos redacten la sentencia y la hagan saber, porque esto puede llevar unos meses, sino que ya se pongan en hechos concretos, ahora mismo y sin demora, a implementar mecanismos de reparación a las víctimas. Y las víctimas están pidiendo que se vaya Basso, y las víctimas repudiaron que su designación por Casal, y Casal lo mantuvo a través de esto. Entonces, el sentido de mi presentación tenía esas tres peticiones. Por un lado, que se revise la integración de la unidad fiscal a los efectos de poner ahí funcionarios que no estén ya comprometidos con las maniobras por las que acaba de reconocer su responsabilidad internacional del Estado, que se someta al Tribunal de Enjuiciamiento el mal desempeño del fiscal Basso que llevó a ese reconocimiento de responsabilidad, y que asuma la responsabilidad política del procurador, que es interino, que efectivamente el cargo parece haberle quedado grande. Estos interinatos están previstos para que uno, no sé, si uno se toma una licencia, hasta que se nombre a uno, bueno, son cuestiones vinculadas con que un funcionario asume precariamente y por un tiempito una situación que está en un tránsito. Ahora, no está previsto que uno se quede atornillado a un interinato por años y años y años, sobre todo si su proceder tiene ya las consecuencias de gravedad que ha tenido su proceder, en este caso, en el reclamo internacional que están haciendo las víctimas del atentado, ¿no? En febrero, en la nota, el artículo que, dicho sea de paso, recomiendo, en página 12, Memoria Activa le había pedido a Casal la remoción de Basso, porque es sobrino de la ex camarista Luisa Riva Ramallo, que también jugó un rol importante en el desvío de la investigación. Bueno, muchas razones que se van sumando, y también se podría agregar la
ineficacia o ineficiencia de Alberto Nisman a cargo de la UFIAMIA, y también las presiones a Gilles Carbó para dejar de ser la procuradora. O sea que... Eso es así, tal cual como lo decís. De hecho, en la audiencia del otro día, el único mojón que se destacó como algo que desde el Ministerio Público se hubiera hecho favorablemente fueron los años de la gestión de Gilles Carbó, en donde tras la muerte de Nisman se designaron allí unos funcionarios que fueron los únicos que fueron reconocidos como que hicieron algo para el descubrimiento de la verdad, que impulsaron el caso, que digitalizaban los archivos, que los ponían a disposición de las víctimas, que identificaron a la víctima, había una víctima que no fue identificada sino hasta el año 2016. Entonces, estas tareas fueron destacadas frente a una historia de 28 años del Ministerio Público Fiscal cómplice con el encubrimiento, que es toda la gestión vinculada obviamente con Mühlen, con Barbaquia, con Nisman y ahora con Basso. Esto es lo que hay que poner fin. No puede continuar esto. Alejandro Rúa está en comunicación con nosotros. Una preguntita y luego pasamos a modalidad conferencia. La cuestión de lo que va surgiendo, el financiamiento de Jonathan Morel y los Revolución Federal, que ya sobrepasa los 8 millones, creo, los montos de advertidos a esta gente, sin ningún tipo de contraprestación visible, ¿no? Sí, esto es lo que ya se público. No intervengo en el caso, pero lo leo y lo sigo con atención por la naturaleza del episodio y la gravedad que podría haber tenido. Y advierto esto con asombro, ¿no? Digamos, pero estas cosas son también a veces la difusión parece ser, si la difusión sirviera para que entonces las cosas cesaran, mire qué escándalo lo que pasó, entonces se termina. Pero creo muchas veces que el fenómeno mafioso macrista promueve las difusiones porque ese es un modo de consolidar su dominio. Digamos, los distraigo un minuto. No hay una situación del espionaje o de la manipulación con el Poder Judicial que no se haga público. Si espían en las cárceles se termina siendo público, si hacen una reunión para armar una Gestapo hay un video que hace público, se lo llevan a todo de paseo a los territorios usurpados por Lewis en el sur y aparecen todos escrachados. O sea, si esto fuera que después de una aparición pública, entonces, mira, los que aparecen enlodados en esta situación se ven forzados a renunciar o la situación se acaba, uno podría pensar que la difusión es buena. Ahora, siendo que cada episodio y cada difusión consolida, atornilla más aún al fenómeno mafioso a aquellos que aparecen involucrados, parece más un episodio propio en que la mafia los escracha, porque esas personas ya no pueden hacer otra cosa que quedar para siempre engrampados en el fenómeno mafioso. Entonces, esta es una situación desgraciada. No paramos de ver cuestiones y que se hacen públicas, cuestiones que no resisten el menor análisis y que deberían provocar, cuando no prisión para determinadas personas, renuncias, que se guarden, que no hablen más, y sin embargo, al contrario, me da la sensación de que aparecen fogoneados interesadamente para que muestren la impunidad del fenómeno mafioso, ¿no? Alejandro, algunos de mis compañeros y compañeras te van a saludar rápidamente. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola. Rodrigo Pozo te saluda. Buenas tardes. Concretamente sobre la noticia que se conoció de el viaje en principio, la estancia, la casa de Joel Lewis por parte de miembros del Poder Judicial. Algunos de los nombres: el juez Julián Ercolini, Juan Bautista Maíquez, Carlos Maíquez, el juez Pablo Yadarola, el juez Pablo Caiceals, Marcelo de Alessandro, Leonardo Bergroth y Tomás Reinke, que es un publicista. ¿Qué opinión te merece esta reunión y si la podemos emparentar en otro capítulo sumado al FC Liverpool y a lo que ocurrió en los torneos de pádel en Olivos? Y parece ser lo mismo. Por lo pronto, cada uno de esos funcionarios y magistrados deben explicar qué estaban haciendo ahí, qué fueron a hacer.
tiene que mientras no se explique, la situación se llena de fantasmas. Pero es esto que les decía, ¿no? A mí me da la sensación que no hay episodio de estos que no se haga público inmediatamente. Entonces, me parece que finalmente consolidan, en vez de hacer cesar, bueno, mira, todos los que aparecen en esta lista se ven a través del escándalo forzados a renunciar o a dar explicaciones, o son enjuiciados. Como esto no sucede, lo que se muestra finalmente es que estos episodios muestran el poder que tienen, y se lo están mostrando a la sociedad. Cada día aparece un Liverpool nuevo, cada día aparece un partido de tenis nuevo. Antes hace, no sé, 5 años, 6 años, 6, 7 años, era inadmisible pensar en un encuentro entre un juez y una persona del poder político, al punto tal que le habían armado un episodio a Casanelo, al juez Casanelo, porque decían que iba a visitar. Ahora es al revés, parece que el que no va a visitar, o el que no es llevado a jugar al fútbol, o el que no es llevado en un avión privado, no participa de las mieles de esa situación. Entonces, al contrario, me parece que eso es una degradación, es la degradación del sistema institucional en el que estamos, ¿no? Alejandro Rúa, buenas tardes, te saluda China Osorio. Buenas tardes. Vuelvo sobre tu mención de la ex Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, porque justamente hoy leía que esta mañana habló del lawfare y de la persecución en su contra durante el gobierno de Macri, y me llamó la atención, o mejor dicho, quisiera que pongamos la lupa ahí, aprovechando la oportunidad de hablar con vos, porque advirtió que el debido proceso y la división de poderes están en peligro. ¿Deberíamos preocuparnos la sociedad civil toda? Esto lo estamos transitando hace años, no es un episodio que hoy descubrimos y nos da alarma. Yo tengo para mí, creo que lo he hablado alguna vez con ustedes también acá, que el fenómeno macrista supo instalar en el Poder Judicial, llamando Poder Judicial a la situación que aquí nos interesa, digamos, de cómo funciona la persecución penal en Comodoro Pi, supo instalar ahí 8 moros con el que la máquina de guerra judicial se vuelve imparable. La utilizó durante la gestión macrista para la persecución, la utiliza durante la gestión post-macrista para la defensa, con los mismos fines y con la misma utilidad y con el mismo resultado favorable para sus pretensiones. Antes conseguía, y no había precisamente por esa instalación de 8 moros en cada uno de los lugares estratégicos, no había ningún recurso posible para evitar que el encarcelamiento, la persecución, el armado de causas, los sorteos amañados, el forum shopping, toda esa mierda que vimos durante tantos años. Bueno, ahora vemos lo mismo, pero en la fase defensiva. Se están defendiendo y garantizando la impunidad del macrismo y de su grupo de aliados en todo momento. Esa maquinaria está intocable, no se pudo ni sacar del lugar a 2 jueces, los camaristas que están reconocidamente puestos ahí a dedo y de manera inconstitucional, y siguen ahí todavía. Esta maquinaria, cuando sea el momento, si vuelve a suceder, en vez de apretar la reversa como la tienen ahora, apretará en la caja automática el ir para adelante y nos pisará de nuevo. Esto es así, desgraciadamente, mientras la sociedad no lo saque a patadas. Alejandro, un apóstrofe final, una pastillita final del 17 de octubre, ¿cómo lo viste, cómo lo leíste, cómo lo palpitaste? Y a mí me gustó estar en la playa, yo estuve viendo amigos, estuve con Amado, estuve con Graciana, viendo cómo los quiere la gente, y bueno, escuchando los discursos. Ojalá que sirva para... Siempre la gente en la calle y el pueblo peronista en la plaza es algo que a la sociedad le hace bien. Te mandamos un fuerte abrazo, Alejandro, como siempre, y muchas gracias por tu compromiso, militancia y determinación.